Shalom hermanos, buenas tardes. Esta es una nueva entrega del programa de la Quejilá Peniel de Valle Alto en Guayaquil, Ecuador. Les damos la bienvenida. Soy Fabián Gijón, el pastor de esta congregación, y hoy vamos a tratar el tema de la Pascua. Estamos precisamente en esa época y queríamos hacer este programa con una explicación muy breve. Los conceptos básicamente de la Pascua, el concepto original de la Pascua es exclusivamente hebreo, por decirlo de alguna forma, judío para algunos, sin caer en el tema del judaísmo como práctica religiosa. Esta celebración de Pascua le pertenece exclusivamente al pueblo de Israel, lo hemos comentado en algunas ocasiones, no al Estado de Israel actual, sino al pueblo de Israel bíblico. Y esta celebración de Pascua le pertenece exclusivamente a ellos. Y vamos a indicar algunas razones para esto. Es Israel el que originalmente la recibió y siempre, desde el día en que la recibió allá en Egipto, la ha practicado hasta el día de hoy, con diversos matices a través de la religión del judaísmo que se practica en algunos lugares, pero en esencia es una celebración israelita. Solo Israel la practica de manera bíblica. Significa la palabra Pascua pasar por alto. Significa básicamente pasar por alto, pero entendiendo como pasar por encima de. Esto está vinculado al pueblo de Israel mientras estuvo en Egipto y al evento de su salida de Egipto con el liderazgo de Moisés. La historia es muy conocida y muy estudiada en todos los años en la celebración de la Pascua. Si usted atendió esas películas y esos relatos, todo empieza con el llamamiento de Moisés para liberar al pueblo de Israel de Egipto, después de unos 400 años de esclavitud. Y la salida de Israel de Egipto se da a través del sacrificio del Cordero de la Pascua. La base para esto está en Éxodo capítulo 12 en adelante. Es ahí donde la 10ª plaga que tocó a Egipto, correspondiente a la muerte de los primogénitos, se ve antecedida por el sacrificio de un cordero en las casas del pueblo de Israel, de las familias de Israel que aún están de esclavos en Egipto. No se puede desvincular la celebración de Pascua del pueblo israelita y de su calendario, porque además de eso, y para iniciar, antes de cualquier instrucción en Egipto para Israel respecto de Pascua, Dios le dice a Israel: este será para ustedes el primero de los meses del año y la cabeza de los meses del año, el más importante. Entonces, hermanos, en este mes hebreo bíblico es el primer mes del año del calendario que todo creyente en el Dios de la Biblia debe celebrar. Para el calendario gregoriano estamos en el mes de abril ya, cuando está saliendo este programa, y ya desde considerar un calendario distinto se está tergiversando la celebración, porque Dios ancló su calendario, del cual hablamos en uno de los primeros programas, que les dejamos el link aquí. En este calendario diseñado por Dios y entregado por Dios a Israel, también Dios diseña y entrega la celebración de la Pascua a su pueblo. La Pascua no es invento del pueblo de Israel ni del judaísmo. La Pascua salió del corazón de Dios. Y vamos a ir desarrollando algunos conceptos acá. Por eso quería iniciar como antecedente que esta celebración no se puede desvincular del pueblo de Israel bíblico. No se puede desvincular de la serie de ordenanzas alrededor de la Pascua. Este video va a ser breve, como todos los que estamos entregando, y seguramente hay muchos detalles que estamos muy contentos de compartir con ustedes, si así lo amerita en unos futuros programas. De la manera como se celebró en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, así se mantuvo durante muchísimos años. La celebración de Pascua, bíblicamente hablando, se vino celebrando incluso hasta 300 años después de la muerte de Yeshua. En el año 325 se realizó el Concilio de Nicea y se unificó por un acuerdo, por resolución, unificar la fecha de la celebración, pero además de unificar la fecha de la celebración, se anuló que alguien pueda celebrar
dice la resolución del Concilio de Nicea, que nadie nunca más celebre como se celebraba tradicionalmente en el pueblo judío, dice la resolución. Esto quiere decir, hermanos, que por resolución de un emperador romano en el Concilio de Nicea, se unificó y nunca nadie más podía celebrar Pascua o debía celebrar Pascua fuera de la resolución del Concilio de Nicea, negando totalmente las ordenanzas de la Escritura, negando totalmente la ley de Dios y su palabra que es eterna. Esta celebración, a manos de un hombre, de un romano, se resolvió que se cambie de calendario y que se cambien sus prácticas. Ya por ahí tenemos una señal de cómo esta celebración fue tergiversada, fue cambiada, fue adulterada y así fue adoptada durante muchos siglos, desde el año 325, a través de todos los siglos y nos llega hasta nuestra época. Y estas son las prácticas actuales de las distintas denominaciones cristianas, a las cuales nos referimos siempre con mucho respeto. Pero la celebración de Pascua, bíblicamente hablando, no se puede desligar de los siguientes elementos que les voy a indicar. Primero, debe tener como centro el pueblo de Israel, ningún otro pueblo, porque Dios le dio la celebración de Pascua a Israel, porque fue Israel el único que estaba de esclavo en Egipto. Este pueblo de Israel es descrito en la Escritura como el primogénito de Dios. Israel es mi primogénito, dice Dios en su palabra. No se puede desligar tampoco el hecho de que hubo un cordero que fue sacrificado solo en la casa de los israelitas. No se puede desvincular de que hay un efecto de libertad para sacar al pueblo de esclavo y que deje de ser esclavo en Egipto. Tampoco se puede desconectar que hay un pecado involucrado ahí, que hay una muerte de un cordero, que a causa de su muerte somos libres de los pecados que hubiéramos cometido. Y además, no se puede desvincular que el pueblo de Israel, una vez que salió de Egipto, fue directamente en una travesía de 50 días a recibir de parte de Dios su ley, su bendita palabra que nosotros creemos, enseñamos y practicamos, que todavía está en vigente. Todos estos elementos, hermanos, no se pueden desvincular de la celebración de Pascua. Hoy en día la celebración de Pascua tiene muchas otras connotaciones distintas, incluso el nombre en inglés lo han cambiado, lo vamos a mencionar en un momento más. Con todos estos elementos, yo quisiera que usted tenga una relación. Primero, el pueblo primogénito es Israel. En toda la Escritura no se menciona otro pueblo que no sea Israel como el pueblo de Dios, incluso en el Nuevo Testamento. Hermanos queridos, amigos que nos escuchan tal vez por primera vez, el libro de los Hechos, capítulo 2, donde descendió, se dice el relato, el Espíritu Santo, todos los que estaban ahí eran israelitas, judíos o judeanos más bien dicho, y varones que estaban en el templo de Jerusalén celebrando una fiesta bíblica de Levíticos 23. Nunca, ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento, mucho menos, desligó al pueblo de Israel de su palabra, de su ley y de esta celebración de Pesaj. El cordero que murió en Pesaj, en Pascua, Pesaj es la palabra hebrea para Pascua, el cordero que murió es Yehoshua. Él es el cordero de Dios que lleva en sí el pecado del mundo. El cordero de Pascua fue Yeshua. La libertad de Egipto. Sacar a su pueblo de Egipto fue voluntad de Dios. Y Egipto y Israel son los únicos involucrados en esta historia, en esta narrativa que nos alcanza hasta el día de hoy, para no desvincular nunca a Israel de la celebración de la Pascua. El pecado es toda actividad en contra de la ley de Dios. Así que si alguien cambió de hecho el calendario, la celebración, sus elementos y su significado, ha cambiado la ley de Dios. Y esto es una cosa muy grave. Y al final de la celebración de Pascua, luego de 50 días, se termina en la celebración de las semanas. Se llama la fiesta de las semanas. En griego se le puso Pentecostés, por cuanto hay 50 días de diferencia. Y esa es la fiesta de Shavuot, que se conoce en hebreo. Desvincular todo esto de la enseñanza de Pascua es alterar la palabra de Dios.
En inglés se cambió la palabra Passover y se empezó a utilizar incluso una palabra distinta, Easter. Esta palabra Easter no aparece en ninguna parte en la escritura excepto por la referencia de una diosa pagana, Ishtar. Esta palabra Easter, con huevos de Pascua, con conejos de Pascua, con una serie de tradiciones que no tienen lugar en la celebración bíblica, deberían desaparecer, debería dejar de practicarse, y animamos a los creyentes de las denominaciones cristianas que por lo menos el nombre lo vayan corrigiendo. Israel fue a Egipto y pasó ahí dentro de Egipto durante 430 años. Luego de pasar ese tiempo ahí en Egipto, fue librado en la noche de la Pascua, en la noche de Pesaj. Luego que fue librado, fue levantado como un pueblo durante su travesía en el desierto. Como pueblo, recibió la Torá de Dios, la ley de Dios, su palabra, su revelación escrita a través de Moisés. Con los siglos, este pueblo falló a ese pacto, al pacto de la ley, y fue esparcido en medio de las naciones. Todo israelita bíblico, luego del año 70 de la conquista de Jerusalén, fue esparcido y quedaron sin tierra, sin nación y sin país. Y todos los israelitas fueron esparcidos en el mundo, lo que se conoció como la dispersión de los judíos. Pero eso no quedó allí. Romanos capítulo 11, el apóstol Pablo, habla de que Dios no ha desechado a su pueblo. Al contrario, estamos viviendo los tiempos en que el pueblo de Dios, los israelitas que Él llame, está siendo escogidos, llamados aparte y levantados como un pueblo para nuevamente ser levantados en una celebración de Pesaj acorde a la Escritura. Les dejo un versículo clave, Jeremías 16, el 14 y el 15. Este versículo habla de la celebración de Pascua, pero con una connotación igual, pero en dos ambientes diferentes, en dos escenarios diferentes. Dice Jeremías 16, versículo 14, ya no se dirá más, bendito es Dios que sacó a su pueblo de Egipto, sino que ahora se dirá, bendito Dios que está llamando a los hijos de Israel del norte y de todo lugar donde lo haya echado para reunirlos nuevamente y hacerlos entrar a su tierra. Esa profecía se está cumpliendo en estos días. Estamos siendo llamados, según su voluntad, no por nuestro mérito propio, para regresar a celebrar Pascua de la forma como lo indica la Biblia. Entonces, les quiero plantear una diferencia y que quede en su reflexión. Hay una Pascua bíblica que es la Pascua real, que es hebrea, que la celebra el pueblo de Israel, que está conforme a la Torá escrita, que es profética y que termina en Apocalipsis. ¿Cuándo? Cuando la Nueva Jerusalén venga del cielo y por sus 12 puertas, cada puerta tiene un nombre de la tribu de Israel, entraremos los creyentes. Solamente hay 12 puertas y cada puerta es de una tribu de Israel. Tristemente hablando, no habrá ninguna puerta para un pueblo que se denomine gentil, alejado de la ciudadanía de Israel. Y por el otro lado, hay una Pascua que no es bíblica. Una Pascua que incluso muchos celebran con el nombre de Easter, que es romana, que es en otra fecha, que es diseñada y establecida por el hombre. Es una Pascua humana, que no tiene un apego a la Torá, a la Biblia, a la ley, y que es un ritual lejos de la profecía bíblica. La celebración de Pascua está diseñada desde el calendario, en un calendario hebreo. No es según el calendario gregoriano, no es según el equinoccio, no es sino, no debería ser, sino apegado a lo que dice la Escritura en la fecha adecuada, en el calendario que Dios estableció para su pueblo Israel. Si usted nos escucha por primera vez, soy Fabián Gijón, el pastor de la congregación Peniel de Valle Alto, y le invitamos a que se una a nuestros videos, que los vea, que los disfrute. Les dejamos el enlace de nuestras redes sociales. Somos la congregación La Quejilat Peniel de Valle Alto en Guayaquil, Ecuador. Enseñamos y practicamos la Biblia, que está vigente desde Génesis hasta Apocalipsis, y reconocemos que Yehoshua es el Dios del cielo y que Él, por su obra salvadora, por gracia, nos ha redimido de nuestros pecados. Les esperamos en nuestro próximo programa. Que tengan buenas tardes. Shalom para todos.